Bienvenidos gourmets, hoy tenemos antojo de algo dulce y como estamos en temporada de fresas, nos hemos lanzado a cocinar este bizcocho tan esponjoso. Vamos a hacer un bizcocho con fresas y semillas de amapola con una dulce cobertura de nata. ¡Comenzamos! Empezamos lavando las fresas y secándolas bien. Les quitamos las hojas verdes y los pedúnculos, que es la parte más blanca y dura de la fresa. Cortamos las fresas en trozos y reservamos. Añadimos 2 huevos en un bol grande. Incorporamos más o menos la mitad de los 180 gramos de azúcar y batimos bien unos minutos para oxigenar los huevos. Echamos el resto del azúcar y batimos bien para blanquear las yemas, pudiendo usar unas varillas eléctricas para facilitarnos esta tarea. La mezcla nos debe quedar más o menos así. Añadimos los 125 gramos de mantequilla, que debe estar a temperatura ambiente. Si está muy fría, siempre podemos calentarla unos segundos en el microondas. Volvemos a batir. Vertemos al bol 125 mililitros de leche entera Lacturale. Es importante que la leche esté templada o al menos a temperatura ambiente. Removemos bien hasta que quede totalmente integrada. Ahora añadimos 250 gramos de harina, que tamizamos con la ayuda de un colador. Batimos de nuevo con energía hasta tener una mezcla cremosa como la que veis. También echamos los 15 gramos de levadura química y la cucharadita de esencia de vainilla. Además, vamos a darle un toque especial echando una cucharada de semillas de amapola de la marca Laibe. Volvemos a batir un par de minutos hasta que tengamos una masa ligera. Mirad qué pinta tan buena tiene. Solo queda incorporar los trozos de fresas y mezclar para que se integren totalmente. Y ya tenemos lista la masa de nuestro bizcocho. Precalentamos el horno a 160 grados. Mientras se calienta, ponemos papel de horno en el molde para evitar que se pegue la masa. Y por supuesto, vertemos la masa en él. Metemos el molde al horno y dejamos cocinar durante 45 minutos. Para saber si está listo el bizcocho, pinchamos con un palillo la masa y si sale limpio, es que ya está cocinado. Si no, lo dejamos otros 5 minutos. Una vez hecho el bizcocho, dejamos que se enfríe antes de desmoldar. Mientras se enfría el bizcocho, haremos la cobertura de nata. En un bol ponemos los 100 mililitros de nata que tiene que estar muy fría. Añadimos 150 gramos de azúcar glass y la cucharilla de esencia de vainilla. Batimos bien hasta conseguir una crema suave. Con el bizcocho frío repartimos la cobertura por toda la parte superior. Dejamos enfriar el bizcocho un par de horas como mínimo en la nevera para que la cobertura se endurezca. Solo queda cortar en porciones el bizcocho, decorarlo y sobre todo disfrutarlo. Ya veréis qué rico y esponjoso está con esos trozos de fresas y la dulce cobertura de nata. Recuerda que puedes apoyar al canal dando me gusta al vídeo y suscribirte para disfrutar de más recetas. Y como siempre, os animamos a hacer esta receta en casa.